Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en psicoprofilaxis obstétrica y estimulación temprana. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Masoterapia y Hidroterapia Obstétrica. La ponente a cargo el día de hoy es la licenciada Rosa Sánchez Cabezas desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones.
Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, el material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a estar respondiendo la licenciada al final de la ponencia. Buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Cuando empiezan todas las conferencias, ellos automáticamente lo hacen. Adrián, ¿qué me estabas diciendo? Esto que yo aquí. Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Vamos a ver a compartir el material del día de hoy. Ahora sí, muy bien, muy buenas noches. De verdad agradezco la asistencia de los participantes en esta presentación del día de hoy, que vamos a hablar de pequeña porción lo que es masoterapia e hidroterapia obstétrica. Sobre todo vamos a enfatizar de los puntos señalados dentro de nuestro contenido del temario que está abarcado a este tema, ¿sí? Ahora bien, muy bien. Entonces, para más o menos entender en qué momento uno puede aplicar parte de la masoterapia o hidroterapia, parte de ello es necesario precisar acerca de también es importante, bueno, conocer lo que es la fisiología del dolor durante el trabajo de parto o el parto en sí. Entonces, parte de la fisiología del dolor hay que tratar de comprender, entender el proceso fisiológico, entender la parte externa y la conversación con el paciente cuando vayamos a tener en este momento tanto estresante, en este momento tanto doloroso para nuestro paciente y queremos darle las mejores soluciones posibles, sea por medidas tanto farmacológicas o por medidas no farmacológicas. Muy bien. Entonces, número uno, hay que comprender el proceso tanto del trabajo de parto. Y dentro de este trabajo de parto, sabemos por parte tanto teórica que hace el inicio con la liberación tanto de las hormonas, como por ejemplo hacemos mención a la oxitocina, que va a desencadenar aquí el efecto de producir las contracciones uterinas. Y estas contracciones, bueno, van a ser esenciales que se produzcan o que se den de manera rítmica y, bueno, en un momento hacemos la clasificación y hacemos la definición de que cuando es como cuando nosotros hacemos la terminología y decimos esto es un tipo de contracción efectiva o esto es un tipo de contracción adecuada que va a manera rítmica también según la dilatación que se va a ir atravesando cada fase del trabajo de parto. Entonces, esto genera el beneficio el hecho de avanzar el parto para empujar al bebé a través del canal del parto. Ahí comprendemos este inicio del trabajo de parto como tal y el uso de todo la liberación de la hormona de la oxitocina. Luego así pasamos a ver, muy bien. Luego así pasamos a lo que es la conducción de las señales del dolor. Y durante esta fase, en el trabajo de parto, las contracciones uterinas van a ejercer esta presión sobre el cuello uterino justamente a esta área y sobre la parte inferior del útero, lo que envía señales del dolor al cerebro a través de los nervios. Estas señales van a ser transmitidas principalmente a través de vías nerviosas del sistema nervioso periférico hacia la parte superior, llegando sobre todo a la parte de la médula espinal y luego finalmente a la parte del cerebro. Muy bien. Ahora más. También el procesamiento del dolor a la zona del cerebro. Una vez llegado ya a este punto, cuando ya ha recibido estas señales del dolor, alcanzan al nivel del cerebro, se procesan en varias regiones, incluidas a la zona de la corteza somatosensorial y a la corteza cerebral tanto anterior. Todas estas áreas interpretan lo que es la intensidad, la ubicación del dolor, por eso que son puntos aquí en específico del procesamiento del dolor. Ahora,
también vamos a mencionar de lo que vendría a ser la modulación del dolor. Cuando hacemos mención de ello, me vamos a recordar durante la fase del trabajo de parto, se produce modulación del dolor en el sistema nervioso central. Vamos a recordar como parte de esta imagen más o menos presente. Su audio, Griselda. Ah, ya, listo, ya lo silencié. Entonces, parte de esta modulación del dolor, vamos a enfocarnos a nivel del sistema nervioso central y en este caso va a implicar lo que es la liberación a nivel de lo que serían los neurotransmisores, como en el caso de las endorfinas, la serotonina, que tienen propiedades de forma analgésica y van a reducir la percepción del dolor. Esta modulación puede ser influenciada tanto por factores como emocionales, ambientales o incluso psicosociales. Si hablamos, bueno, tanto el factor emocional, vamos a recordar cuán importante es la salud mental en todos nuestros pacientes, sea cual sea el diagnóstico. Es importante tener esta conversación, es importante evaluar la salud mental y asimismo de esa forma llegar al factor emocional. Bien, a ver. Y bueno, la parte también tanto de respuestas hormonales en este caso, además de la oxitocina que le he mencionado como fase del inicio del trabajo de parto, otras hormonas, como en el caso de la adrenalina o la noradrenalina, pueden aumentar durante el proceso del parto. Y estas hormonas afectan tanto a nivel de la percepción del dolor y la respuesta emocional que puede presentar durante este proceso. Algunos casos, las gestantes, cuando están en un proceso del dolor muy intenso, llegan a tener situaciones en las cuales no hay un buen control durante esta fase, entonces tienen como efectos de repente tanto secundarios a presentar como lo que son náuseas o vómitos, más aún en situaciones cuando hay el tiempo de ayuno aún ha sido más extendido, mayor sobre todo de 5 horas. Hay un audio prendido, a ver. Livia. Ujú. Bueno, esperemos que no nos siga sonando. Bien, esa es la parte de la primera PPT. Ahora sí, ya he comprendido tanto la parte fisiológica, la parte hormonal, la parte de procesamiento del dolor desde la parte de donde influye esta respuesta hasta la zona del cerebro. Pasamos hacia la evaluación del manejo del dolor durante el trabajo de parto. Y entonces tenemos punto 1, evaluación inicial del dolor. ¿Qué manera puedo hacer si veo yo a primera impresión a una gestante teniendo síntomas de dolor, síntomas de molestia, síntomas de incomodidad? ¿Cuál es mi primera acción? Parte de las anteriores presentaciones que hemos presentado en esta plataforma, he justamente precisado algunas escalas referente a cómo hacer la medición del dolor. Entonces, dentro de esto, digamos, una de ellas se llama lo que es la escala analógica visual, es decir, al momento que hacemos ese primer contacto visual con la paciente, lo observamos y decimos de repente, a ver, si es que tenemos un poquito más de creatividad, colocamos 3 caritas, una carita un poquito regularmente feliz, una carita bien afectada, como que bien incómoda y una carita que definitivamente no tolera. Entonces, 3 puntos visuales para más o menos decirle a la gestante de todas estas caritas cuál es la parte que de repente tú más te identificas en función al dolor. Entonces, ella va a hacer la señalización según estas 3 características. Luego hay otro llamado lo que es la escala numérica del dolor, en que casualmente o de repente parte mucho más metodológica de muchos de nosotros, es indicar a la gestante el dolor que tú estás percibiendo y decirle del 1 al 10 cuál es la cantidad o de repente cuál es la calificación que tú le das al dolor que percibes, donde 1 es mínimo y donde 10 es máximo. Bueno, donde el 5 es parte intermedia. Entonces ella nos va a dar la calificación según el dolor y según la forma como le hemos descrito al momento que haga la calificación. De repente nos puede decir 5, 5 que aún lo puede tolerar. Entonces, de esta forma vamos haciendo como esta evaluación inicial a primer contacto. Luego, de repente no tanto por el rubro
de la parte pública está tanto esta parte que dice como el apoyo emocional o la educación, pero sin embargo, esta parte es vitalmente importante. Una gestante que de repente, en este caso, no está informada de aquellos tantos síntomas, no está informada de la cantidad del dolor, no está informada de cómo debe manejar el dolor, de qué manera debe conducir este proceso y qué es lo que más adelante va a llevar a cabo hasta el proceso de la finalización y expulsión de placenta. Entonces, si no es explicada, incluso alguien que no es conocedora del área de la salud terminaría estresada, preocupada, irritada, nerviosa, incluso más aún de repente en el aspecto público cuando se encuentra la gestante sola. Entonces, si nos poniéramos en el papel de esta persona, en el papel con estas descripciones, nos daría a entender pues que justamente esta gestante, obviamente con todos estos factores externos, hace que se sienta de esta forma, hace que se sienta abandonada quizás, estresada, irritada, más aún nerviosa como cualquiera cuando más aún es su primera gestación o su primer parto. Esa experiencia es la que va a ella a tener de recuerdo. Pero si de repente hemos educado a la gestante y durante este proceso tanto de las contracciones, uno como personal de salud le ha brindado tanto información necesaria, tanto absolvido las dudas que se le ha presentado durante todo el proceso de los controles, y si es que llegó a asistir sobre todo a sus sesiones de psicoprofilaxis o estimulación prenatal, que como parte de nuestro plan de activación en este sistema de salud acá en Perú, utilizamos más o menos 6 sesiones de psicoprofilaxis y 6 sesiones tanto de estimulación. Entonces, parte de cada una de estas sesiones, hacemos el empleo de las técnicas de respiración, técnicas de relajación y de visualización, donde tanto en la técnica de respiración hacemos el énfasis que tenemos hasta 3 tipos de forma de emplear la respiración durante el proceso del parto. Uno de repente es la respiración tanto profunda, en algún momento cuando ella requiera tener la mayor capacidad posible del oxígeno para sentirse aliviada. Uno es tanto la respiración algo jadeante, de una respiración algo más rápida para tratar de recuperarse inmediatamente en situaciones cuando las contracciones se hacen mucho más, de repente más continuas, ¿no? De repente ya no está pasando cada 5 minutos, sino está sucediendo cada 2 minutos. Entonces, el proceso de recuperación, el espacio que hay en este tiempo, solo tiene alrededor de 1 minuto en el cual tiene que hacer esta respiración tipo jadeante para lograr recuperarse. Y bueno, finalmente la respiración en el cual también ella puede emplear al final, después del proceso de todo este parto, pues ya a tener un tipo de respiración un poco más normalizada en el cual le permita también hacer esta recuperación. Y en procesos de relajación, a veces hacemos sesiones en las cuales empleamos lo que es tanto las pancitas pintadas, de repente lo habrán escuchado, y otros casos en los cuales empleamos plastilina para hacer una recreación más o menos de la imaginación de la madre, cómo es que ella ve a su bebé desde la parte de la imaginación y que lo pueda construir mediante esa manera. Otro acerca de hacer algún tipo de dibujo, inspirarse en algún tipo de redacción dirigidos a su bebé. Y la parte de visualización, generalmente en las cuales empleamos que la gestante esté con los ojos cerrados, le decimos como que trate de recrear una historia en el cual ella se encuentra de repente en un campo bonito, donde ella le gustaría ir con su familia, con su esposo, con sus hijos, o si de repente y llega a este punto, entonces le decimos muy a lo lejos, apreciamos aquí a tu bebé y este proceso tú lo vas a conocer por primera vez, tienes que acercarte, caminar, llegar a ese punto y lo vas a conocer, solo sé persistente, sé cuidadosa y hay que ser lo más optimista posible, que durante todo este proceso del parto como tal puede asustar, sí, pero hay que dar ese énfasis de que este proceso es tal cual tanto la fase fisiológica, pero es un proceso en el cual finalizando va a tener los mejores resultados, que sobre todo es tener un buen estado de salud en el caso de la mamá cuando haga la finalización de todo este proceso del parto y el hecho que también tengamos a un bebé saludable. Muy bien. Ahora, parte de lo que vendría a ser respecto a la movilidad o cambios de posición, en algunos casitos también les podría apoyar mediante de repente este uso de este banquito, que en este caso fue una redacción de nivel de noticia, que sacaron este tipo
de que cojincito, banquito, en el cual la madre podía apoyarse y esto le permitía al hecho de extender la zona de la pelvis, por lo tanto tener esta mayor relajación a este nivel y no solamente que sienta la compresión a nivel producto de las contracciones uterinas. Entonces, tanto la movilidad o cambios de posición, por ejemplo, creo que también empleamos para aquellos que aplican el monitoreo fetal, aplican la lateralización izquierda para casos que lo requieran de repente por casos que no hay una buena respuesta en el buen trazado al inicio. Entonces hacemos ese tipo de maniobra, un tipo de maniobra de reanimación fetal intrauterina, en el cual requiere para tener una mejor respuesta el bebito, de repente está medio dormido, o de repente el bebito en este caso pueda tener como que un sueño fetal, solo como le decimos, o de repente el tiempo de ayuno ha sido largo, de repente la mamita recién ha consumido algún tipo de dulce o alimento que le permita tener esta glucosa necesaria para la energía. Entonces, parte de la movilidad o cambios de posición, tenemos, por ejemplo, el caminar. Por ejemplo, en algunas clínicas fomentan lo que mientras que dé el proceso de las contracciones, pueda la mamá lo que es caminar, balancearse en alguna pelota de parto, el uso de pilates, usar alguna bañera de parto o cambiar la posición frecuentemente para que tampoco no sienta la compresión tanto de un lado como del otro lado, si no tenga esta alternativa posible. A veces cuando en algún momento cuando yo estuve parte del pregrado, sobre todo en el sector público, escuchaba que decían a las gestantes como que, señora, tiene que estar en su camilla, que en su camilla se tiene que quedar. Y a veces la gestante sentía mucho dolor y quería moverse de un lado a otro y le decían, señora, no se mueva de esa manera porque se va a quitar la vía y más restricciones o más llamados de atención o de repente emplear ese tipo de conversación, ese tipo de voz, si nos pusiéramos en el lugar de esa persona que está pasando por ese proceso de dolores por las contracciones, nos hubiéramos imaginado qué sentiríamos nosotros, qué hubiéramos podido hacer. Si tenemos esta teoría, ¿por qué no lo hemos podido aplicar de una buena manera? Quizás en algunos de los casos le digan como que les estresen la bulla, les estresen las quejas, pero es un proceso fisiológico. Quizás a ella no le explicaron, no le dieron la información necesaria desde los primeros meses y esté pasando este proceso doloroso para ella con su percepción de esa forma. Pero sin embargo, lo que puede estar permitido y lo que nos permite a nuestros pacientes gestantes ayudarles como tal, que puedan poder caminar al menos de repente alrededor de su camilla, si así el espacio es muy pequeño, alrededor de su cuarto, si es muy pequeño, pero que aproveche el espacio, que no le limiten porque esto beneficia. Genera más el hecho que la fuerza de la gravedad baje y descienda y bueno, el encajamiento también se puede ir dando. Entonces, bueno, sobre todo el uso de la bañera y todas estas cositas es un poco de repente más rebuscadito. En algunos casos, algunos servicios de clínicas, sobre todo si les brindan, hay esta opción. Eh, Tenemos a cambio también lo que son las técnicas del alivio del dolor, tanto no farmacológico. En algún momento de todas estas presentaciones, también hemos tocado técnicas para alivio no farmacológico que podemos emplear, pero sobre todo hemos hecho énfasis a lo que es la aplicación tanto de masajes, sobre todo de repente habrán visto en cuando la mamá va con su pareja, acude y a veces la gestante refiere mucho dolor y la pareja por instinto de repente porque ella le dice dónde siente el dolor, hace la aplicación de masajes a nivel de la zona lumbar. Y de esta manera ella dice, sí, me estás ayudando, siento un pequeño alivio. Y bueno, aún sin saberlo de repente por qué lo hacen, aún sin saberlo por qué es el foco de donde siente esta mayor compresión, pero está generando este alivio inmediato en este caso. Puede ser tanto la aplicación también a nivel como que el calor o frío. Podemos usar algún tipo de compresas que esto le permita pues tener esta calidad, o sea, esa satisfacción que el aplicar el calor o de repente el frío en la zona lumbar le permita tener esa satisfacción. Bueno, acupuntura, no, a veces muy pocos casos, siempre y cuando lo hayan al servicio, como menciono. Aromaterapia o la utilización de técnicas de distracción. De repente colocamos algún tipo de música, creo que han visto muchos de ustedes que de repente manejan la plataforma de TikTok o Facebook.
salen algún tipo de videos de forma interactiva con la gestante y le colocan como técnicas con música, en el cual emplean bailes durante el proceso de la dilatación y esto pues les distrae y le ayuda también a que se dé el proceso que siga avanzando, pero que tampoco genere tanto dolor. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más a la parte de farmacoterapia. Entonces, en este punto, eh, la farmacoterapia como tal, durante esta fase tanto de trabajo de parto, en algunos casos va a ser necesario sí recurrir a opciones tanto farmacológicas, algunos casos, para manejo del dolor, sobre todo durante esta fase. Esto va a incluir lo que es el uso de analgésicos opioides, como en este caso le coloqué el ejemplo aquí del fentanilo, o también lo que sería administrados, en este caso la vía de administración sería por la vía tanto intravenosa o intramuscular, o incluso situaciones que de repente van a hacer uso de la epidural, que es una forma de anestésico regional que se administra en el espacio epidural para bloquear estas señales de dolor. Entonces, vamos a comentar un poquito de los analgésicos opioides, como en este casito, y estos medicamentos, como en este caso es el fentanilo o la petidina, también la otra variante, conocido como la meperidina, que se utilizan comúnmente para aliviar el dolor. Aquí hay un audio. Tener cuidado con sus audios, por favor. Ya. Entonces, la meperidina también. Le decía, comúnmente utilizamos estos tipos de medicaciones para aliviar el dolor durante el proceso del trabajo de parto. Va a actuar aquí como un tipo de bloqueador de la transmisión de señales de dolor. A nivel, nuevamente, todo tipo de bloqueadores de dolor van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se administra generalmente por vía intravenosa o vía intramuscular y proporciona este alivio con relativa rapidez. Sin embargo, hay que informar cada vez que apliquemos algún tipo de medicación, hay que informar a la gestante de algunos efectos secundarios que podrían provocar ciertos medicamentos. Quizás el efecto va a ser inmediato, quizás el momento de aplicación va a ser lo más rápido, pero sin embargo hay efectos secundarios. En este caso puede provocar lo que es la somnolencia, las náuseas, los vómitos y depresión tanto a nivel respiratorio. Entonces, tanto la madre como el bebé, que para nuestro caso, en este campo, son nuestros dos principales protagonistas, el cual debemos estar en cuidado y ver que cada aplicación de medicamento surja de buena manera. Entonces, lo que su uso aquí se realiza, claro, bajo supervisión, que estemos constante monitoración. Ahora bien, bueno, respecto a la dosis, más o menos hace mención que es tanto de 50 a 100 microgramos. Nuevamente, la vía de administración, tanto intravenosa o intramuscular. Hay otros casos cuando ya no quieren este tipo de medicación, quieren muchos de los casos te dicen como que aplícame directamente una anestesia tipo epidural porque es la forma más rápida, de repente en algunos casos es más doloroso. Pero sin embargo, en este caso, si vamos a hablar de la anestesia tanto de forma epidural, más o menos la zona es un tipo, perdónenme, de forma de anestesia tanto regional que se administra dentro de este espacio de la epidural, que se encuentra en la parte baja a nivel de la columna y consiste aquí en la administración de una combinación de anestésicos, tal vez de tanto locales. Repente hacemos mención a a la que es la bupivacaína o la ropivacaína. Entonces, junto con otros opioides, incluso de manera complementaria, podríamos emplear lo que es la morfina o el fentanilo. Entonces, para bloquear esas señales del dolor que se van a transmitir desde la zona del útero hasta la parte del canal de parto. Entonces, asimismo, pues, si habláramos un poquito más de la anestesia epidural, van a proporcionar, bueno, inmediatamente este alivio y la mujer va a sentir que sí, tiene ese alivio inmediato durante el proceso del parto, permitiendo a la mujer permanecer despierta y consciente, pero va a haber una disminución significativa o ausencia del dolor en el área inferior del cuerpo. Entonces, eso también hay que informarlo. Y bueno, este caso netamente va a ser administrado por el anestesiólogo o la persona especialista que maneja este caso.
Ahora sí, entonces parte también de estas complicaciones que se podrían dar durante el proceso del dolor obstétrico, tenemos que uno sea la dificultad tanto para el manejo de este dolor. Entonces, durante este proceso, tenemos que de repente la mamá va a presentar más de lo que es tener una angustia a nivel emocional, una dificultad debido a que se va dando durante el proceso de progreso de parto. Entonces, esto va a dificultar. A ver, sus audios. Ya. Entonces, esto va a dificultar el proceso y puede resultar quizás incluso hasta un aumento del estrés tanto para la madre como para el bebé. También hay tipos de patología que cuando hay una restricción justamente a nivel de la conducción, tanto del sistema del pase de oxigenación, ciertas patologías podrían ir generando más conjuntamente con el proceso que genera las contracciones. Entonces, la solución en este caso podría ser lo que es proporcionar tanto un apoyo emocional, brindémoslo, esta parte del apoyo emocional es muy importante que parezca de repente mínimo a la expresión de manera continua desde el inicio que ingresa el paciente. Hay que explicarles los procesos que les vamos a colocar, algún tipo de medicación que le vamos a colocar y los efectos que podrían tener. La educación tanto sobre técnicas de manejo del dolor, que también lo hemos visto un poquito, como el proceso de este caso la respiración o la relajación, que de esta manera, si la mamá durante este proceso de contracción no genera un bloqueo a nivel de la oxigenación fetal, sobre todo si pensemos que quizás el bebé tenga circular de cordón, quizás haya un prolapso a nivel de cordón, quizás hay compresión de alguno de estos puntos específicos que genera algún momento de hipoxia. Entonces estemos pendientes conjuntamente con una monitorización fetal electrónica para que de esa manera también observemos el estado fetal y evaluemos tanto a función de la frecuencia cardíaca fetal como a nivel de si hay presencia de contracciones y cómo va el proceso de las contracciones a nivel del monitoreo. Ay, a ver. Ahora bien, entonces, ¿qué otros casitos podrían darse? También, de repente, muchos de ustedes habrán escuchado lo que es el nivel tanto de fatiga o agotamiento. Entonces, durante tanto si el dolor se hace más prolongado durante el trabajo de parto, imaginemos que ella no tenga este factor de manejar lo que es el proceso de recuperación inmediata mediante el proceso de respiración. Entonces, no hay energía. Ya ha hecho este desgaste durante todo este tiempo, más aún si es primigesta. Entonces, imaginemos que más o menos en promedio puede hasta tardar 18 horas durante todo ese proceso que pueden darse por el efecto de contracciones. Entonces, ahí vamos a tener un momento cuando ya llega el proceso expulsivo, ya no tenga de repente esa fuerza necesaria para hacer el pujo. Entonces, esto puede afectar negativamente la capacidad para seguir adelante con el parto, tanto de manera efectiva. Entonces, va a aumentar el riesgo a que podrían decir como que, bien, la mamá ya no tiene esta fuerza necesaria, la mamá ya está pujando, sale en popa la cabecita, como le decimos, pero no hay ese proceso de salida, no hay esa fuerza. Bien, vamos a tener que derivar la sala y a veces le tratan de decirle como que de esta forma, si usted no sigue pujando, si usted no colabora, la vamos a hacer una cesárea. Entonces a veces se emplea ese tipo de comentarios que también los he escuchado. Y como nuevamente enfoco, eso no es la solución. Creo que la solución lo damos nosotros desde el momento que nuestra gestante ingresa y le damos esta información necesaria para que tenga esta fuerza, y para que tenga esta valentía, para que maneje todos estos momentos y la reserva del momento que sí debe hacer esta fuerza lo mantenga de manera complementaria para aplicarlo solamente en este momento del expulsivo. Entonces, cuando hay fatiga y agotamiento, dificulta el proceso natural del parto. Tenemos que He visto también otros casitos en el cual a nivel de la parte del fondo uterino, como ya está en expulsivo, la enfermera o el proceso, la persona que está acompañando aquí a la gestante colocan como sus codos a nivel del fondo uterino y le hacen esta presión. Hacen de repente la presión una o dos personas, izquierdo, derecho, y generan, como decir, entre comillas, esta ayuda que te voy a dar
para que tu bebé salga. A este proceso de tanto de empujar y hacer una fuerza a nivel abdominal, imagínese el dolor que va a generar posteriormente a ello. Imagínese que de repente la mamá pueda sufrir un proceso de rotura uterina. Imagínese que habrá algún tipo de desgarro. Entonces, todas estas complicaciones pueden darse, pero sin embargo, de repente no le vamos a decir, esto te va a ayudar. Y, sus audios otra vez. Entonces, parte de esta solución es lo que es tanto fomentar el descanso entre el proceso de contracciones. Durante este proceso de descanso, enfaticemos o enseñemos, hagamos esta persuasión a nivel de cómo debe manejar el proceso de respiración, promover lo que es la hidratación constante. Quizás va a estar conectada a una vía con cloruro de sodio, pero sin embargo, si desea ella tomar agüita o algún tipo de repente de jugo que le permita tenerse más hidratada y conforme, pues lo podría hacer todavía. Y la alimentación tanto adecuada durante estos procesos. Según en los casos, las mamás se les va el hambre, pero el proceso como de decirle, por favor, si tiene sed, avísanos. De repente a veces el familiar le manda a comprar frugos o agüita y esto lo puede ir tomando. Proporcionemos lo que es apoyo emocional y físico continuo por parte también de este equipo de atención. Nuevamente aquí hace énfasis el apoyo emocional, por eso que es de vital importancia. Bien. Ahora, en situaciones, bueno, nos envasemos un poquito más de lo que es disminución del bienestar fetal. La palabra tanto bienestar fetal va a nivel de el uso de esta máquina, que es un uso de monitoreo fetal. Entonces, en estos casitos, este tipo de máquina evalúa la parte superior a lo que vendría a ser a nivel del tocómetro, a nivel de percibir tanto los movimientos fetales y en la parte inferior hace la percepción o la colocación del foco de donde se encuentre los latidos cardíacos fetales para que la maquinita grafique correctamente lo que vendría a ser aquí sus audios. Muy bien. A ver, entonces les decían que tanto en este proceso de disminución o de bienestar fetal va a ser influido por dos agentes importantes, que es tanto por el estrés y sumado con la ansiedad. Cuando estos dos factores se unen, sobre todo creo que más aún nosotros mismos, sin ser gestantes y sin estar en un proceso o una situación de un hospital, si no tenemos información, si de repente constantemente el maltrato hacia mi persona es constante, me genera un estrés. Por lo tanto, la suma de estos dos factores nos produce lo que es una reducción de repente tanto del flujo sanguíneo uterino y también podría suceder a la disminución de oxigenación del feto. Em, También estos casitos, pues, digamos, si hay una reducción tanto del flujo sanguíneo uterino, no hay este nivel necesario de la producción tanto de la conducción de oxígeno necesario, el fetito también va a ser la disminución, lo cual tenemos tres tipos de clasificación si hablamos de oxigenación fetal. Podemos tener estados relacionados a la hipoxia, estados relacionados a una hipoxemia, donde, por ejemplo, en el primer casito de hipoxia, digamos, la advertencia se nos va a mandar de repente con semanas de anticipación, 1 o 2 semanas de anticipación. Y cuando entremos ya en un estado de hipoxemia, en este caso del bebé, nos va a hacer el aviso, incluso que de repente con factor de horas. Y cuando lleguemos a asfixia, nos vamos a dar cuenta en función al trazado que va a ir graficando nuestra máquina desde el momento incluso de una hipoxemia. Pero una asfixia realmente es lamentable porque ya no hay de repente tanto una regresión y poder salvaguardar y recuperarlo, porque esto es tanto de cuestión de minutos. Entonces, quizás desde el proceso de retirarle estas maquinitas, luego llevarla a una zona donde va a ser intervenida por cesárea, realmente sería un milagro que después de ese proceso podamos obtener lo que vendría a ser el recién nacido tanto sano. A ver, entonces parte de la solución respecto aquí al término tanto de bienestar fetal es monitorizar continuamente la frecuencia cardíaca fetal, que es el primer factor que se hace análisis en la parte superior, y la actividad tanto uterina, que es al nivel inferior,
en relación a las gráficas que se hacen en contracciones uterinas. Ajustamos la posición de la madre para mejorar también el flujo sanguíneo uterino. Quizás le podríamos sugerir que se coloque de decúbito lateral izquierdo y de esa manera podamos obtener una mejor momento de gráfica, tanto para el nivel de toco como para el nivel también de la frecuencia cardíaca. Y consideramos algunos tipos tanto de intervenciones médicas solo si es necesario. Hay medidas de reanimación fetal intrauterina muy aparte de lo que vendría a ser el decúbito lateral izquierdo, lo que es también la administración de oxígeno suplementario en casos que lo requiera, en casos que se haga una previa evaluación, aunque también hay cierta evidencia científica sobre el uso de este tipo de oxígeno suplementario en estos casos de gestantes, o la realización tanto de una cesárea si fuera necesario, sobre todo si compromete el hecho de la oxigenación o el hecho también a nivel de producirse tanto una bradicardia o taquicardia en el momento de la examinación del trazadito. Ahora bien, vamos a adentrarnos al tema en específico. Tenemos aquí la guía presente del año 2012, de lo que es la guía técnica para la psicoprofilaxis obstétrica, estimulación prenatal. En esta guía, lo que manejamos acá en el MINSA, en Perú, utilizamos dos clasificaciones en las cuales la primera apartado viene lo que es psicoprofilaxis obstétrica, en la cual hay 6 sesiones de psicoprofilaxis durante el proceso del embarazo. Y en la parte del segundo apartado de la clasificación nos colocan 6 sesiones más de estimulación prenatal, que también, digamos, las sesiones o qué tengo que hacer, qué materiales tengo que utilizar y de qué manera lo tengo que emplear, cuánto tiempo tengo que estar con la persona y todas estas cositas en dudas, está dentro de esta guía presente. Y en esta guía haces esta descripción de una manera mucho más metodológica. Entonces, esta guía tiene parte teórica, tiene parte práctica y siempre le hacemos el recordar a la gestante a partir de las 20 semanas de gestación. ¿Para qué? Para que, sobre todo durante esta etapa tanto gestacional, si recordamos a nivel tanto del desarrollo del sistema óseo, se va a ir dando a partir parte de estas 20 semanas de gestación. Por eso que también en la presente guía hay otra guía referente a qué momento le damos carbonato de calcio a nuestra gestante. Y le hacemos la indicación justamente a partir de sus 20 semanas. Y bueno, va más por ese punto y más va por el punto que también tiene más movilidad, hay más movimientos fetales presentes, hay este proceso como que el proceso, perdóneme, como que la cual ya de repente podríamos tener como que casos que la gestante aún tiene 16 semanas, 18 semanas y quisiera acudir a la casa de psicoprofilaxis, podría hacerlo, sobre todo si le hacemos la invitación para la primera sesión, que generalmente es reconocimiento de los principales órganos, tanto a nivel femenino como masculino, y explicarle tanto la fisiología de este proceso que se va dando de la gestación. Es decir, es tanto más teórico que práctico. Entonces podríamos recomendarle para que de esa manera de repente le agarre el gusto o diga como que sí, pareció bonito, metodológico. Y bueno, cuando estamos terminando estas sesiones tanto teóricas, finalmente hacemos algo como lo que es relajación, un bailecito con la gestante, ponemos de repente una música con de Juan Luis Guerra y le hacemos una sesión de estiramiento, hacemos un baile con ellas y finalmente cerramos con la técnica tanto de relajación y visualización para que de esa manera se sientan más relajadas y hayan obtenido lo que es, mediante sobre todo la técnica de visualización, la forma como ellas van imaginando su proceso que se va a ir dando durante esta etapa gestacional. Entonces, psicoprofilaxis obstétrica como tal, vamos a preparar a la gestante de manera integral, desde el proceso teórico de conocerse a sí mismas, conocer el proceso fisiológico de lo que es estar gestando, hasta la parte final, porque digo final, hasta el proceso de estimulación prenatal, última sesión, en donde vamos a hacer un énfasis a cómo debo de repente cambiarle el pañalito, cómo debo bañarlo, a de repente cómo debo cuidar su cordoncito umbilical. Todo está aquí en la indicación dentro de esta guía. Entonces, esas dudas se podrían ir presentando y cada sesión se va a ir absorbiendo según el tema tratado.
Entonces permitimos lo que es desarrollar hábitos y comportamientos tanto de manera más saludables. Y también, pues, como le hago mención, ¿por qué 20 semanas? De repente, ¿por qué le damos ácido fólico el primer trimestre? ¿Por qué le damos sulfato ferroso después otra pastilla? ¿Por qué le duplicamos la dosis en casos de anemia? ¿Por qué le damos carbonato de calcio? Todas estas dudas nos podrían indicar, entonces nosotros hay que tratar de absolverlo y de enfatizarle por qué es importante también la toma de suplementación. Entonces, este tipo de preparación, vamos a obtener buenos resultados en situaciones, sobre todo cuando estemos frente durante el embarazo, durante el parto, el puerperio, finalmente posterior a ello, el producto de esta concepción, el recién nacido. Entonces, todo este proceso va a ser tanto beneficiado. Entonces, convertimos este proceso tanto en una muy buena experiencia, ¿sí? Ellos también le van a seguir trabajando con su familia. Entonces, aquí les he colocado, por ejemplo, como estamos mencionando psicoprofilaxis, les he colocado las sesiones que se van desarrollando cada una de esas 6 semanas, donde justamente la sesión 1 es tanto teórica, como les decía, y podemos hacer la invitación de repente a gestantes de 18 semanas para que se vayan animando y acoplando aquí a las presentaciones. Entonces tenemos cambios durante el embarazo, situaciones como signos de alarma que siempre le precisamos en cada control prenatal. Sesión 2 como lo que es una atención prenatal, lo que es el autocuidado. Le hacemos entender a la mamá de lo que es el uso tanto de la cartilla que ellas usan en cuestión la cartilla perinatal. La sesión 3 lo que es cómo va a ser el proceso aquí de la fisiología del parto. Sesión 4 lo que es atención del parto y la importancia de tener este contacto precoz con su bebé. Sesión 5 lo que es puerperio y recién nacido. ¿Qué va a suceder en el puerperio? Todas las dudas que la mamá puedan tener. La aplicación de métodos, cuidado de puerperio, por qué me siguen dando sulfato ferroso, cada cuánto tiempo voy a seguir acudiendo con la obstetra de repente para mis controles de puerperio, el uso en el caso de recién nacidos, el uso en el caso de la vacunación, voy a derivar con la licenciada, cómo van a hacer sus controles y hay que hacer este trabajo conjunto para que no se pierda mamá ni bebé. Porque a veces le digo se pierda, porque a veces la mamá ya no acude a sus controles y ha migrado de repente a otra ciudad y no ha informado su puesto de salud, entonces ahí decimos como que se ha perdido nuestra gestante y su bebé, no tenemos estos controles que queríamos que siguieran asistiendo. En sesión 6 reconocimiento de los ambientes. Y ya cuando de repente estamos en sus 39 semanas o 40 semanas, invitamos a las mamitas que han finalizado todas estas sesiones de psicoprofilaxis a que pasen a la sala de donde ellas van a atenderse el parto, para que vayan familiarizándose con los ambientes y diciendo como que, ah, mira, acá va a ser mi camilla, ah, mira, este tipo de instrumentos es en casos que van a hacer mi atención del parto, van a colocar estas cositas de aquí. Acá es la incubadora para mi bebé, acá es de repente la cama donde me van a derivar cuando después del parto me lleven a esta área de porperio. Entonces, esa manera no van a sentirse tanto como desorientadas, no van a sentirse tanto perdidas y van a decir como que, ah, ya conozco esta área, como cuando uno ingresa a su casa y se siente a gusto. Y eso es lo que se trata de buscar con el uso de reconocimiento de ambientes. Ahora vamos netamente a lo que es masoterapia. Y en este caso, la masoterapia busca lo que es promover el bienestar físico, emocional de la mujer durante la fase del embarazo, el parto y el posparto. Ahora aquí, parte de lo que vendría a ser descripción, la parte de los beneficios, uno es que mediante la aplicación de esa técnica de masaje sobre el vientre materno, generamos lo que es el alivio del dolor. Durante el embarazo como tal, como les decía, va a haber molestias, va a haber dolores musculares, sobre todo en la parte lumbar, que van a referir más las gestantes, eh, producido, en este caso hay que explicarles, por el aumento de peso, cambios hormonales, la presión de ciertas áreas del cuerpo que ya nos pueden referir, hay veces debido a la posición fetal. Entonces, el masaje terapéutico acá nos va a ayudar a aliviar estos dolores tanto musculares y reducir lo que sería la tensión, especialmente en áreas como a nivel de la espalda, en áreas como también vendría a ser el cuello y en áreas del hombro. Pero también no hay que pasar desapercibido el área lumbar. Otro que nos podría dar de beneficio es la reducción tanto del estrés y la ansiedad,
Y en este caso, vamos a lo que es permitir, mediante el uso del masaje terapéutico, ayudar a reducir tanto el estrés. Vamos conversando con la paciente, le vamos con que nos vaya preguntando alguna duda de repente, o de repente con algún familiar que le aplique lo que es la masoterapia. Y de esta manera van absolviendo dudas, conversando y teniendo este tipo de masajes, lo cual va generando el alivio tanto del estrés y de la ansiedad. Mejoramos lo que es también la circulación sanguínea y tanto el nivel linfático. Con esto quiero decir que mejora la circulación sanguínea, lo que puede reducir en situaciones como lo que vendría a ser hinchazón, retención tanto de líquido, que son comunes durante esta fase. Esto también contribuye a generar esta mejor oxigenación de tejidos y nutrientes en esta tríada de conexión que es placenta, mamá y feto, lo cual la placenta lo vemos como un motor intermedio conducente que se va a ir dando el pase de la oxigenación necesaria. Entonces, ¿qué más? Hacemos lo que es la preparación para el parto. Algunas técnicas de masaje, masaje a nivel perineal, pueden ayudar a preparar los tejidos de esta área para el parto, lo que reduce también el riesgo si es que no queremos evitar lo que es desgarros presentes, sobre todo durante casos de parto vaginal. Asimismo, ponemos lo que es facilitar el trabajo de parto. Imagínense, es una paciente que ya ha llevado psicoprofilaxis, ha llevado estimulación prenatal, ha absorbido sus dudas en cada consulta prenatal, ha tenido un buen profesional a su cargo. Entonces, durante el trabajo de parto, empleando este masaje terapéutico, va a aliviar lo que es también en función del dolor, algún proceso de incomodidad, así como que promover el progreso del parto a relajar los músculos y mejorar lo que es la circulación. Entonces, el masaje como tal mejora este proceso, ayuda, da este beneficio, pero siempre no dejando de lado la parte emocional con nuestro paciente. Hay que tomar esa de repente importancia, este punto. Sentirse de repente más empoderada porque es una paciente que ya llevó la orientación necesaria. Y control, sobre todo, va a tener mejor manejo de control durante el proceso aquí ya del trabajo de parto, incluso el expulsivo. Ahora bien, la relación a la hidroterapia también, honestamente, es un tema muy grande. He tratado de reducirlo en un PPT como en el caso anterior, porque de aquí incluso desemboca lo que actualmente está siendo un poquito más famoso, el uso tanto de ciertos ejercicios empleados por el Aqua Baby, que hacen un tipo de ejercicios en la piscina. Pero nos vamos a ir a la parte tanto teórica un poquito, porque es pequeñito el tema. Entonces, la hidroterapia en este caso, para situaciones que generemos como que es aliviar el dolor, promovemos lo que es la relajación y facilitamos que se dé de mejor manera el proceso del parto. Por eso que también hay casitos que se dan el parto bajo el agua, el parto en la piscina, algún tipo de parto de repente en una bañera. Se emplea en esa otra metodología. Entonces, a través de la inmersión también puede emplearse lo que es agua tibia en caso de mujeres gestantes y experimenta lo que es la reducción a nivel de estrés, mejora la circulación y el alivio de la zona de la tensión en casos de tensión muscular. Uno hace lo que es la liberación del dolor. Si empleamos lo que es pues, tanto como es lo que es agua tibia, vamos a dar esa relajación, incluso sin ser gestante, creo que el agua tibia nos da ese beneficio. La relajación tanto muscular, reducción del estrés, mejoramos también nuevamente, como el casito anterior, lo que es la mejora de la circulación. Hay esta facilitación del parto, y en este caso es cuando les decía, en casos que de repente van a dar parto en agua, entonces va a haber este proceso tanto de facilitación del parto. Entonces la hidroterapia ayuda a las mujeres a sentirse más cómodas, también lo que va a contribuir hasta que esta experiencia de parto sea de manera más positiva. Y tanto en procesos como recuperación postparto, bueno, en casos después del parto como tal, la hidroterapia aquí va a ayudar a acelerar el proceso de aliviar el dolor, la tensión a nivel muscular, promover lo que es la relajación y el bienestar emocional. Entonces, todo ello puede ser especialmente beneficioso en mujeres que han tenido tanto un parto vaginal o una cesárea. Entonces, este es el beneficio tanto de la hidroterapia. Ahora bien, vamos a un poquito mencionar tanto del parto que se dé de manera más humanizado,
En las últimas guías nos hacen precisión a que tratemos, muy aparte de favorecer algunas técnicas farmacológicas o no farmacológicas, tratemos de tener énfasis a explicarle a la gestante de qué trata tanto un parto humanizado, en el cual es en tanto reconocer y respetar, informar, también diría yo, lo que es la presencia tanto de los derechos que tiene ella como paciente, como gestante, las necesidades que ella va teniendo durante este proceso y su bebé durante todo el proceso del parto. Este enfoque tanto humanizado del parto va a priorizar que tengamos dirigido la mirada de repente hacia un bienestar físico, emocional y psicológico de nuestro binomio importante para nosotros, lo que es la madre y el bebé. Entonces, fomentamos que la experiencia sea respetuosa porque ella conoce sus derechos. Entonces, conoce sus derechos, conoce sus necesidades, va a ser, por lo tanto, más respetuoso. Va a haber el parto tanto seguro y satisfactorio para ambas partes. Entonces, ¿qué significa en sí un parto humanizado? Reconocer a los padres e hijos como estos verdaderos protagonistas de este proceso final llevado a cabo cuando ya tenemos acá al bebé después del proceso del expulsivo. Promovemos este vínculo personalizado en pareja y equipo de asistencia profesional. Este vínculo que sí o sí tiene que ser prioritario. Respetar la necesidad de la elección de la mujer. Sobre todo a veces va a haber un dilema, ¿no? ¿Quién ingresa, la mamá o el papá? O perdónenme, en este caso la abuela o el papá, para el caso para ir a ver a su hija. Entonces, en que las personas que las acompañarán en este parto, de repente ella va a decir, no, quiero que ingrese mi mamá, quiero que ingrese mi pareja, de repente quiero que ingrese mi papá. Entonces va a haber esta parte que de repente va a estar un poco en dilema. Pero siempre hay que respetar la elección de quién ella va a decidir. Favorecemos lo que es la libertad de posición. Debería fomentarse un poquito más, no solamente ver la parte de decir un parto de forma horizontal, porque es la forma como que para mí es cómodo, pero sin embargo, nuevamente el parto vertical, si le damos una repasada veloz, haríamos como el parto vertical, principal beneficio, que va a nivel de la fuerza que ejerce la gravedad, tiene esta ayuda adicional en relación a un parto horizontal. Por lo tanto, también podrían darse que haya menos casos de que la madre presente lo que son desgarros. Que respetemos también la intimidad del entorno durante el proceso de parto y el nacimiento. Que cuidemos el apego inmediato a la madre y el recién nacido. Hoy acá les había colocado un videito, pero voy a tratar de cargarlo porque esta aplicación en YouTube. Voy a abrirlo un momento. Muy bien, ahora sí les comparto. Me dicen por favor al inicio por chat los que puedan, si es que se escuchan para poder continuar con el video. Yo voy a estar atenta. A ver, no se escucha. Solo en su casito no se escucha, o los demás sí logran escucharlo.
Yo tampoco. Ya, a ver, déjame ver un momento. Creo que es a este punto. A ver un momento. Vamos a... Muy bien, va nuevamente. Ay, pues, Es increíble, ¿no? A veces te cuentan, pero vivirlo es totalmente distinto. Desde que entré, emoción, un poco nervioso también, como el bebé. Cuando demoraba también estaba un poco nervioso, un poco preocupado, pero cuando ya lo vi salir ya me sentí bien. Me emocioné mucho. Y el tener a mi esposo cerca, pues me daba las fuerzas, la confianza, ¿no? El cariño y de no tener miedo, aunque sí lo tuve, pero me siento muy agradecida con todos porque nos han tratado muy bien, me han tratado muy bien y me han apoyado un montón.
primera vez, cuando estaba viendo, cuando hacía, me temblaban las piernas, de verdad. Sí, una experiencia muy, muy bonita. Pero gracias a Dios estuve presente. Bueno, muy bien. Y de esta manera bueno, les he mostrado ese videíto de lo que se hace en el Instituto Materno Perinatal acá en Lima. Y entonces, esa es la parte, ¿no? Tanto del parto humanizado que hemos enfatizado en parte de estas últimas PPTs y ya muy aparte de las medidas alternativas como lo que es masoterapia, hidroterapia o medidas no farmacológicas, o incluso farmacológicas, como les digo, en casos que sí es que lo requieran. Entonces, lo aplicamos, pero hay que hacer este manejo estandarizado, desde lo mínimo hasta de repente lo máximo que podríamos hacer. Y sí. Ahí, y bien, parte de nuestro video también pues es lo que ya se está trabajando a nivel de ese Instituto Materno Perinatal. Y es un gusto que, como han visto parte de las experiencias, que ellos se sienten satisfechos con el servicio obtenido, que hayan respetado sus decisiones, que hayan sentido acompañados y también pues que les hayan permitido lo que es elegir el tipo de parto que ellos quieren continuar, no de manera de repente insistente que van a continuar solamente por la forma tanto horizontal, sino como vieron, también se hace la fomentación de la modo vertical. Y es así. Entonces, espero que esta sesión les haya gustado, haya sido satisfactorio para aquellos interesados relacionados aquí a psicoprofilaxis obstétrica. Y esperemos igualmente tener la misma fluencia para la próxima semana de algún tema tratado referente a esta clase de psicoprofilaxis. Sí, y como tal, sí es muy bonito hablar de psicoprofilaxis y también de hablar de estimulación. Y bueno, nada más que agradecerles por su participación y su presencia hasta este momento de la ponencia. Y, y si algún comentario de repente que podríamos sugerir, que podríamos más hacer, siempre va a ser muy bienvenido. Cualquier información por el material también lo pueden obtener con su coordinadora de este curso para efectos de certificación. Agradecerles la presencia y bueno, que tengan muy buenas noches. Nos vemos posiblemente en la próxima clase. Cuídense.